realmente es un tiempo de emoción, tiempo hermoso. Y hoy un llanto, el llanto de Abigail, que resonó por encima de los himnos que estábamos cantando. Me imagino que el Señor Jesucristo cuando era niño también lloró de esa manera. Porque fue un niño que se hizo hombre. Y hoy vamos a citar una porción de la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Pero antes quisiera hablar un poco de la historia del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy particular porque fue escrito por un médico que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y él sabía lo que era el nacimiento de un niño y por eso habla tanto del nacimiento del niño. Entonces, Lucas podemos decir que es un evangelio de niños, porque no solamente salta a Jesucristo cuando acabó de nacer, sino que es el único que cita al Señor Jesucristo cuando tenía 12 años, entrando a hablar con los doctores, lleno de sabiduría ya en ese tiempo. Pero Lucas también es un evangelio de ángeles. Yo imagino cómo estaba José, el esposo de María, porque 6 veces se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Se le apareció 6 veces, se le apareció a José, una vez a María, otra vez a Simeón. O sea, por eso se dice que es un evangelio de ángeles, pero también un evangelio de cánticos. Los ángeles, cuando nació el Señor Jesús, dice que una multitud de ángeles cantaron en el cielo, aleluya, gloria a Dios. Y también está el Benedictum, que es el que canta el padre de Juan el Bautista, Simeón, y está el Magnificat de María. Y de ese cántico vamos a hablar en esta mañana porque el nacimiento de Cristo estuvo rodeado, completamente rodeado de todas estas cosas, y entre ellos está ese nacimiento o ese encuentro que tuvo María con Elizabeth, y ahí está el cántico que se llama este cántico de alabanza que se conoce como una exaltación en este momento. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56, y dice allí la palabra de Dios lo siguiente: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Te damos gracias, Señor, porque nos permite venir a adorarte. Venimos a adorarte de todo corazón, Señor, y a bendecir tu nombre. Y a cantarte con alegría, Señor. Si en algo hemos ofendido, limpia nuestros labios y perdona nuestros pecados. Y ayúdanos, oh Dios, a agradarte con nuestros cánticos como una ofrenda de amor delante de ti y agradecerte
el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, en esta mañana nosotros te pedimos que nos asista de una manera muy especial. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. María se enteró por Gabriel de que su prima Elizabeth estaba embarazada hacía 6 meses. Elizabeth había mantenido esto en secreto porque era una mujer mayor y parece que no quería que el mundo se diera cuenta que ella estaba embarazada. Pero eso es un milagro de Dios que ella estuviera embarazada. Y ahora María supo, se enteró de esta situación y viajó a la región montañosa de Judá para visitar a su prima. Y aquí hay un dato importante, hermano, la importancia de una visita a una persona en necesidad. María está embarazada, Elizabeth está embarazada, las mujeres embarazadas siempre tienen necesidades, cuando paren mucho más. Es así, David. Entonces, y María Isabel, entonces, ahí se apareció y María a ayudar a su prima Elizabeth. Estas dos mujeres se encuentran y estallan de alegría. No están simplemente alegres porque amaban, porque ambas se pudieron encontrar. Y a veces, hermano, encontrarnos entre nosotros con nuestros amigos causa alegría. Pero no era solamente por eso. Saben que el Señor le ha mostrado un favor a ambas. Tanto María como Elizabeth están embarazadas. Conocen ellas las primicias de los planes de Dios para sus hijos. Por eso su alegría irrumpe en esta canción y es sobrenatural la alegría que manifiestan ambas. Y aquí mire la confesión de Elizabeth cuando vio a María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó en el vientre, de alegría en el vientre. Por la llanura del Espíritu Santo, Elizabeth alza su voz y bendice a María y a su hijo que está en su vientre en ese momento. Al parecer, Elizabeth recibe una revelación de Dios una vez que María entra a la habitación, y Elizabeth anuncia así como una comunicación previa a María de que su Señor le había hablado. La esposa de Zacarías sabe que María ha creído la palabra que ha recibido del Señor. Incluso el feto de Juan salta de alegría en el vientre de su madre cuando entra María llevando a Jesús también en su vientre. En estos tiempos, si pasara que una mujer de esa edad como Elizabeth salga embarazada y una joven también como María, que a lo mejor tenía de 19 a 20 años, también salga embarazada, a ambas se le hubiese recomendado un aborto. Sin embargo, ahí estaba Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, como encontramos en los demás evangelios, y también estaba en esa joven que aparentemente delante de la sociedad, si José no decía que se comprometía con ella, iba a decir que fue algún pecado que cometió, lo hubiesen apedreado. Ahí estaba el Salvador del mundo. Por eso, hermano, nosotros nos oponemos, no solamente por esta razón, nos oponemos diametralmente al aborto. Pero que fue una violación. Bueno, pero el niño que está en ese vientre no tiene la culpa de esa violación. Es habitual que pensemos que el primero es confesar que Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, también en medio de este contexto, que el primero en confesar que Jesús es el Señor fue el apóstol Pedro. En realidad, hermano, la primera en hacer esta confesión es una mujer mayor de edad, Elizabeth, quien confiesa que Jesús es el Señor, incluso antes de que naciera el Señor. Es un dato que muchas veces, no, Pedro fue el primero que confesó que Jesús es el Señor. No, Elizabeth dice a María, ¿por qué la madre de mi Señor, ya reconociendo en el feto a Jesús, venga a visitarme? Y esa es la manera que debemos reconocer a nuestro Señor, desde que nos enteramos de quién es. Es el Señor de nuestras vidas, mi Señor. Mi pregunta en esta mañana, ¿tú puedes decir que Jesús, ese que celebramos su nacimiento en el día de hoy, es tu Señor? ¿Puedes decir eso? ¿Cómo lo sabía?
Jesús es el Señor, dijo ella. Es la más antigua de la confesión cristiana. Pablo nos dice que nadie puede llamar verdaderamente a Jesús a menos que el Espíritu Santo le dé la capacidad para reconocerlo. Y el Espíritu le dio la capacidad a Elizabeth y también a todos los que creen en Cristo de reconocer que Jesucristo es el Señor. Cuando el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas, que nos trae una regeneración, un cambio, nos hace reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Por eso nosotros, hermanos, debemos, y eso a la iglesia, debemos anunciar desde todos los lugares, donde quiera que estemos, que Jesucristo es nuestro Señor. Y no ocultar lo que es. Muchas veces nosotros, estos tiempos nos han llevado a nosotros a vivir un evangelio superficial, donde no queremos que se nos comprometa mucho y no queremos manifestar delante de los hombres que Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Señor. Y eso no lo va a cambiar nadie, a menos que usted no quiera ocultar. Me da pena que muchas veces nosotros queremos ocultar nuestras Biblias cuando andamos con ella en la calle. Y no hablamos del Señor Jesucristo. No, está en nosotros el hablar, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas de que Cristo es el Señor. Elizabeth sabe que el cumplimiento de Dios está cerca y María también lo ha creído. Y sabe que Dios tenía un plan para ellas. Como tiene un plan también para cada uno de nosotros. Nuestra parte más básica es creer en ese plan. Y te digo una cosa a ti que no visitas. Quizá por primera vez visita una iglesia a escuchar esta palabra y a oír estos cánticos. Dios tiene un plan con tu vida que te trajo a escuchar esta palabra en el día de hoy. Dios tiene un plan para transformar tu vida si tú lo aceptas como ese Señor que vino, como Elizabeth lo reconoció, mi Señor. Porque Él no puede estar en un rincón de nuestras vidas, es el Señor de nuestras vidas. Por eso estas dos mujeres son modelo de fe, porque creyeron ambas a las promesas del Señor. Creyeron antes de que se cumpliera el plan. ¿Cómo no habríamos de creerlo después nosotros? Si vemos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo no debes tú creerlo hoy también si ves que hay un plan para tu vida dado por el Señor? Y ese plan comenzó cuando te trajo aquí a esta iglesia a escuchar hoy la palabra para que tú no tengas excusa en el día del juicio. Y después que esas dos mujeres se reconocen y se abrazan, comienzan a hablar de sus bendiciones. Hermana, dos mujeres se reunieron a hablar de bendiciones, no de chisme. De cómo se había manifestado, hablar de la palabra de Dios. Para eso debemos juntarnos nosotros. Las mujeres para eso debemos juntarnos. Para hablar de la palabra de Dios, no de aquella hermana ni de la otra. Se juntaron esas dos mujeres para hablar del plan de Dios que había para su vida, de cómo Dios se le había manifestado. Para eso es que debemos reunirnos, la iglesia, para hablar del plan de Dios en nuestras vidas y para los demás. Y aquí viene el cántico de María, uno de los cánticos más hermosos, el Magnificat. Yo le doy gracias a Dios, Dios me ha dado mucho privilegio, entre ellos, nacer de nuevo y ser pastor. Y darme la familia que tengo. Darme la familia que tengo. Y darme a hermanos como ustedes. Grandes privilegios. Pero entre esos privilegios, Dios me dio uno, al pastor Samuel Lina y a mí, de ver de Handel en la catedral de Windsor, en Canadá, las 51 estaciones del Mesías, sentado como está Misael ahí, frente a frente a los dos sopranos, 3 horas de canciones y de cánticos, escuchando ese himno hermoso, las 51 estaciones del Mesías. La presenta él paso por paso, versículo por versículo, hasta su crucifixión y resurrección. Son de los grandes privilegios que Dios nos ha dado. Y a ti, hermano, estoy seguro que Dios te ha dado grandes privilegios. Te ha dado hijos, te ha dado tranquilidad para recibir y predicar el Evangelio. El Señor nos ha dado tantas cosas y muchas veces nosotros nos manifestamos agradecimiento por Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, manifestándole a otros lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso María irrumpe en un cántico hermoso.
que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios, su Salvador, miró con agrado la condición humilde de esa sierva. Dicen los que escriben, incluyendo Flavio Josefo, que es un historiador de los tiempos del Señor, que habían vírgenes preparadas porque estaban esperando el Mesías cuando Cristo vino. Y había muchas muchachas que se dedicaron a esperar en el Señor sin casarse. Pero María estaba en una humilde aldea y a Dios le plació que fuera ella por donde iba a venir el Salvador del mundo. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que Dios está cerca de los humildes y de los quebrantados de corazón. Hermano, la humildad es una de las cosas que Dios más premia. Y María se consideraba bienaventurada, las generaciones la llamarían bienaventurada. ¿No ha sucedido eso desde hace siglos? Ya no está confundida sobre lo que significa encontrar el favor de Dios. Sin embargo, las naciones no llaman a María bienaventurada por algo que ella haya hecho. La llaman bienaventurada porque el poderoso ha hecho grandes cosas a través de ella. Entonces, María no está saltando, está saltando ella en este canto, está exaltando al Señor. Por eso dice su nombre es santo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, reconociendo la grandeza del Señor. El punto es, Dios, no María. Este himno es una exaltación a Dios, no a María. No hay el más mínimo indicio de adoración hacia ella en este pasaje. Nuestros amigos católicos se equivocan significativamente cuando exaltan a María como mediadora junto a Cristo. Pero María misma exaltó a Dios por encima de ella. Exaltó la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Cualquiera que ame y respete a Dios encontrará su misericordia. De generación en generación, dice el versículo 50. Es decir, que también que su misericordia llega hasta nosotros. De generación en generación, llega hoy hasta ti y te llama salvación. La misericordia, los versículos 51 y 53 nos dan señal de que la misericordia de Dios es para todos. No para los bonitos, ni lo que hacen esto, ni lo que hacen lo otro, no. Para todos, principalmente a los pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar lo encontrado, no lo que se había perdido. Eso vino Cristo a salvar. Ya no hay nacimientos virginales. Es muy difícil también que en estos tiempos nos visiten ángeles. Pastor, esa es la obra de Dios. No, la obra de Dios sigue igual en estos días, porque tenemos su palabra, tenemos su verdad, tenemos todas estas cosas que nos llevan a reconocer la grandeza de Dios. Podemos ver la obra de Dios todos los días. Y eso es lo que María celebra. Y es lo que debemos celebrar nosotros, o la iglesia de Cristo. Ver la bondad de Dios todos los días para con nosotros. Su misericordia no tiene límites. No debemos pedirle a Dios una señal de que su promesa se va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas. Solamente debemos mirar a nuestro alrededor para ver el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios. Entre ellas está, hermano, tener este edificio aquí. Este era un basurero. Le pedimos a Dios que nos diera un edificio. Y Dios nos prometió darnos un edificio que comenzamos en un patio y tenemos esto en el día de hoy. Y Dios ha hecho grandes maravillas a través de este edificio. Seguirá haciendo grandes maravillas.
Y habrá grandes señales para nosotros, lo que el mundo no considera los nadie. Por eso dice el versículo 51, y aquí debemos poner atención. Dios dispersa a los soberbios. Dice, hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. La malignidad, el malo, no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Estamos de pie, hermanos, y seguiremos de pie, sirviéndole al Señor. Y dice el versículo 52 que Él derriba a los poderosos, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en los humildes. Hermano, no perdamos la humildad que Cristo reflejó para que nosotros anduviéramos también de la manera que Él anduvo. Dice que también despide a los ricos con las manos vacías. Que satisface al hambriento. No solamente el hambriento de pan, sino al hambriento de su palabra. La palabra de Dios llena nuestras vidas. Si queremos conocer las riquezas de la misericordia de Dios, solo tenemos que admitir la pobreza de nuestras vidas. Y cómo Dios se ha manifestado y nos ha dado más abundante de lo que merecemos. Y no estamos hablando de la teología de la prosperidad, que venga Cristo que te va a dar esto y todo. No. Dios es misericordioso para aquellos que se humillan delante de Él. María confiaba en que Dios cumpliría sus planes y mantiene sus promesas. Y Él ha ayudado a Israel a mantenerse. Y se ha acordado por su misericordia de los suyos. Todo lo que le prometió a Abraham fue todo así. Cristo nació como había prometido. Vivió una vida sin pecado. Ofreció a Dios la justicia en nuestro lugar. Murió como un pecador. Murió como pagando el pecado que tú y yo habíamos cometido. Sufrió la ira divina en nuestros lugares en la cruz del Calvario. Satisfizo la ira de Dios. Y 3 días después Él resucitó de entre los muertos. Demostrando que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo en nuestro lugar. Ese niño que nació vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Por eso ahora Dios llama a todos los hombres de todo el mundo a que se arrepientan de sus pecados y a confiar en Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios te llama hoy a confiar en ese niño que nació un día en un pesebre abandonado por los hombres, pero Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que quiere venir a tu vida y transformar tu vida. Hoy celebran el espíritu de la Navidad. Es mejor tener al Señor del Espíritu en nuestras vidas. Que nazca en nuestros corazones. Pero el Señor nació en un pesebre abandonado y sucio. Suponte que tu corazón es como el pesebre donde nació Jesús, lleno de suciedad, pero la presencia del Señor limpió ese lugar. Y así quiere el Señor venir a limpiar tu corazón. La misericordia de Dios son siempre para nosotros. Debemos alabar a Dios, darle gracias a Dios, porque está escuchando esta verdad. Eso es lo que hacen las mujeres de fe como estas 2 mujeres. Confían que la misericordia de Dios es eterna. Dieron 10 minutos. Vamos a 10 minutos, hermano. ¿Está terminado ya? Dicen que no hay una cosa más mentirosa que un pastor cuando dice estoy terminando, porque dura muchísimo tiempo. No, te estoy terminando. Dios, desde el principio, planeó llevar a cabo su plan para salvar al mundo mediante el nacimiento de un niño, que nosotros le llamamos el niño Jesús. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo. El Hijo de Dios entró en el mundo a través de un embarazo y el parto de una muchacha. Y de ese embarazo y ese parto
nació el Salvador del mundo. El Dios infinito vino al mundo a través de los espacios cerrados de un vientre humano, haciendo que ese vientre y todo lo que había en ese ser sea sagrado. Y así Él quiere venir a tu corazón, no como vino en el vientre de María, sino como el Salvador que Él es. ¿Tú quieres un regalo de Navidad? Te estamos ofreciendo uno. El mejor regalo para ti. Ese niño que nació en un pesebre y es ahora nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor regalo para ti. El mejor regalo de Navidad que tú puedes tener es abrirle tu corazón al Señor y que Él venga a morar en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios nos dé la fe que le dio a María y Elizabeth y el gozo de encontrar que en el vientre de ambas estaban los hombres que transformarían el mundo. Uno con su predicación y otro con su predicación, con su vida, con su palabra y con Él mismo. Que Dios te bendiga. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, que siga bendiciendo nuestra vida y a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Con el tema, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante ese nacimiento de nuestro Señor? Mateo capítulo 2. Vamos a concentrarnos, por causa del tiempo, en los versículos 10 al 11, aunque vamos a tratar todo ese tema de los magos. Mateo capítulo 2, versos 10 y 11, dicen de los magos: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esta es palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella habla a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que haya una respuesta positiva de parte nuestra ante la llegada de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En una ocasión hubo una celebración de un niño que cumplía 2 años. Y en ese lugar era invierno, había mucho frío y todas las personas invitadas de alta sociedad fueron a ese lugar. Durante ese tiempo todos sabían que la celebración era el cumpleaños del niño. Pero durante ese tiempo todos fueron dejando sus abrigos por el causa del frío y todo en un solo lugar. Y celebrando, de repente se preguntaron: ¿y dónde está el niño? Comenzaron a buscarlo en todos los lugares de la casa, pero sin encontrarlo. Después de una búsqueda infructuosa por varios lugares, alguien vio un movimiento en medio de los abrigos de pieles que se encontraba. Y ahí estaba el niño. ¡Y qué alivio! Ese alivio de ver a ese niño que durante mucho tiempo, las personas que iban a celebrar que el objeto era el niño, se olvidaron del niño. Y así pudiera pasar nosotros en este tiempo de Navidad. Pudiera ser que nosotros estemos recordando el nacimiento de Cristo y estemos pensando en todo menos en Jesucristo. Aquí en este relato, un grupo grande de extranjeros de alto nivel entra en una ciudad bulliciosa de Jerusalén y buscando al rey de los judíos. La Biblia dice que Herodes, que era el rey tiránico que había matado inclusive a su esposa y a 2 hijos para que ni siquiera se acercaran al poder, cuando escucha que están buscando un grupo de extranjeros de alta sociedad y de alta alcurnia buscando a un rey de los judíos, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Ese Herodes sangriento
mata a 2 hijos y su esposa, y de repente entonces le dicen que hay otro rey que no es él. Y Mateo, un discípulo posterior de ese Jesús, quiere presentar a Jesucristo como el Mesías rey de los judíos y de todas las naciones. Fíjense que ellos vienen buscando y dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ese rey que quiere, ese Mesías rey que quiere presentar Mateo durante todo su libro de sus 28 capítulos, nos presenta en esta ocasión a estos altos funcionarios de Persia que no eran magos como nosotros lo entendemos hoy. La palabra magoi que dice ahí indica una casta especial que había en Babilonia que coronaba reyes, tumbaba reyes, analizaban los astros y descubrían con ello qué iba a pasar con cierta anterioridad o cierta frecuencia. Así que estos sabios, vamos a ponerle de Oriente, que vienen y que habían visto desde meses atrás una formación diferente que les indica el nacimiento de un rey, Cristo el Señor. E igualmente, Dios en este pasaje te demanda a ti que nos estás visitando en el día de hoy, y a ti, hermano, una respuesta ante la llegada de ese rey Mesías Salvador. La Biblia no te nota, y como vamos a ver al final, que es indiferente y que tú estás de una manera que no vas a tener que ver con lo que pase ante ese rey de los judíos. Así que al menos 4 cosas yo quiero ver, que veamos brevemente, de cuál debe ser la respuesta tuya, niño, cuál debe ser la respuesta tuya ante acercarse este nacimiento, acercarse el cumpleaños de Jesús, acercarse este tiempo que celebramos. ¿Cuál debe ser la respuesta que Dios pide para ti? En primer lugar, el versículo 10 dice que es gozo, muy grande gozo. Dice que cuando ellos vieron la estrella, indicando que ya esa estrella estaba en Belén, se regocijaron con muy grande gozo. El indicar muy grande gozo puede ser hasta bulla, puede ser una alegría, puede ser un grito de júbilo. Pero Dios pide que tú celebres la llegada. La reacción natural debe ser gozo y celebración. Ha nacido el Salvador. Y la Biblia no quiere que tú estés indiferente hacia eso. La Biblia quiere que tú celebres que Cristo Jesús ha nacido. Posiblemente no fue en diciembre, porque dice la Biblia que tenían los pastores estaban cuidando ovejas, y en ese tiempo, inclusive en estos días se anunció que en Belén y en Jerusalén había nevado. Pero de todas formas, lo que es importante para nosotros es buscar el tiempo de celebración de nuestro Señor e indicar que nuestro Señor nació. Ellos cantaron, ellos gritaron, ellos celebraron, y tú debes celebrar la llegada de nuestro Señor. El versículo 2 indica que además de eso, al ver eso, el versículo 11 nos presenta otra actitud de parte de ellos. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Cuando ellos entraron, ellos se enfocaron en un objeto único, al Señor Jesucristo con su madre María. Eso es, como decía el pastor Castillo, el foco no fue ni María, ni fue lo que había en el lugar. Posiblemente ya habían pasado 2 años por la matanza que había hecho Herodes después, como parece. Pero de todas formas, y no era un establo, sino que era una casa. Al entrar en la casa, era una casa ya en ese momento. Sin embargo, en medio de eso, su foco estuvo en el niño, en Jesucristo. Y Dios te pide
que tu centro en este tiempo de Navidad sea Jesucristo. Todo el foco fue, el centro de ellos no fue ni los vecinos, ni la cantidad de personas, ni el lugar, sino el niño. Y Dios quiere que tu tiempo sea enfocado en Jesucristo. Es natural que los niños estén pensando en sus juguetes, los que le va a dar el niño Jesús, los que celebran algún tipo de cosas. Es natural que las madres estén enfocadas en los preparativos de comprar el pollo, el puerco y una serie de cosas que se van a presentar dentro de 2 o 3 días. Pero que eso no quite para nada el foco de atención. Es Jesús, el Rey. Ese es el que merece la gloria y la honra. Y aún en el medio de cada celebración debe haber, aunque sea algo, un tiempo donde se cante y se celebre la llegada de ese Redentor. En tercer lugar, aparece el versículo, la parte B del versículo 11. Postrándose, lo adoraron. Postrándose, lo adoraron. La palabra original de adoración en el griego sale de esta palabra. Es postrarse, tirarse al suelo en adoración, humillarse. Es lo menos que tú puedes hacer ante el único digno de adoración. ¿Y cuál va a ser tu actitud al llegar el tiempo de Navidad? Los coquitos, los chocolates, los fuegos artificiales que están prohibidos. ¿O qué vas a hacer con respecto a eso? Lo que Dios quiere es que tú te postres en adoración ante Dios y lo que representa Él. Eso fue lo que hicieron los magos. Eso fue lo que hicieron esos sabios. Y es lo que Dios, lo menos que pide Dios de ti. Si te fijaste, todas las canciones fueron cantadas y seguirán siendo cantadas al Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa actitud tiene que ver delante de ti. Fíjate que en cuarto lugar, versículo 11, la parte última, entregaron lo más valioso con la palabra tesoro. Versículo 11. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué es un tesoro? Es algo tan valioso que tú lo guardas o lo tienes en muy alta estima. ¿Sabes eso? Lo que Cristo quiere es que tú le entregues lo más valioso que tú tienes para Él. Esa es la entrega. ¿Por qué era oro? Por los presentes, las personas pensaron que eran 3 magos, pero no eran 3. Era un séquito de mucha gente. Por los tesoros pensaron que era, algunas personas pensaron que era así, pero no. El oro representaba la realeza, lo divino, lo noble, como es el metal. Y precisamente eso indica que a nuestro Dios como Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Rey, Mesías, por eso merecía el oro. ¿Cuál va a ser el oro que tú vas a entregar a tu Señor en este día y en los demás días de Navidad? Después fue incienso. El incienso se utilizaba en sacrificios y en formas sacerdotales, donde servía indicando la forma en que va a ser sacerdote, representante nuestro delante de Dios, y cómo en medio de cada uno de esos sacrificios, no sé si usted lo ha visto, se echaba como un polvo, y ese era el incienso que iba subiendo como olor grato delante de Dios. Ese es nuestro representante. Y ese es el que merece entonces la gloria y la honra, representarnos, a venir a formar parte de nosotros, a ser uno con nosotros, a quedar para siempre dentro de un cuerpo humano, transfigurado, hecho de una manera diferente en el sentido de lo que nosotros podamos hacer, pero un cuerpo de carne y hueso que vamos a ver durante todo el tiempo con sus marcas de las manos y los pies. Por último fue la mirra, el sacrificio que tuvo que hacer por nosotros. Era tal la deuda
que tú y yo tenemos con nuestro Dios, por nuestros pecados, por nuestra independencia, por el querer ser yo solo, yo en mis caminos, y en laberintos de pecado donde caemos cada día, que llegamos a un lugar donde no podemos salir otra vez y tenemos que volver otra vez. Oh, nuestros pecados, todos los días ofendemos contra Dios, pero Dios amó tanto al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú sigues ese camino, vas a llegar a la perdición, pero en la entrega de los magos, el oro, el incienso y la mirra estuvo envuelto lo que ese bebé, cuando fuera grande, iba a hacer. ¿Qué tú vas a hacer con ese Jesús? Habían 3 grupos en ese tiempo y representan lo que la humanidad ha hecho con respecto a Jesús. Y sabes una cosa, tú estás en uno de esos grupos. Estaba Herodes, los enemigos que siempre han querido matar, si pudieran, a Jesucristo y el Evangelio. Los opuestos a todo lo que representa a Dios. Ese, como todos los otros, van a perecer, porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. El otro grupo, triste, y yo creo que muchos, inclusive tú posiblemente estés dentro de ellos, son representados por los escribas, los indiferentes. Herodes le preguntó que dónde era que había que nacer, y ellos, dice el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos le fue indiferente. Ellos sabían que iban a nacer en Belén. Ellos sabían que estaba anunciado, pero les dio 3 pitos. Solamente para decir, sí, qué bueno. Ahí decía las escrituras, se lo dijeron al rey y por ahí mismo se fueron para hacer todo tipo de cosas. Indiferencia. ¿Sabes una cosa? Tú posiblemente estés indiferente ante la llegada del Salvador. Pero va a llegar un día donde van a ser, dice la Biblia, la tierra se va a abrir, los cielos y la tierra, va a descender el Salvador. Y Dios, que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, juzgará un día a todas aquellas personas por aquel designado por Él. Aquel rey ante toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Pero no tienes que ser así. No tienes que quedarte en la indiferencia para después tener un castigo eterno. Dios te está llamando a formar parte del grupo de los magos. Te está llamando a renunciar a tu autodenominación, a autonombrarte, a tu independencia, a querer vivir tu vida. Y Dios te llama a arrepentirte de tus pecados, a venir humillado delante de Él y entregarle el tesoro de tu corazón. No seas indiferente al llamado de hoy. Esas 3 reacciones te identifican en uno de ellos. ¿En cuál estás tú? ¿Y en cuál tú quieres estar en el día de hoy? ¿Qué esperas para unirte al grupo de esos magos que se postran hasta el Rey exaltado? Oh, el llamado de hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a celebrar la llegada del Salvador. Ayúdanos, oh Padre Celestial, por tu Espíritu, a enfocarnos solo en el niño ya grande, hecho hombre, que está sentado a la diestra tuya. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a postrarnos en adoración delante de ti. Y ayúdanos a sacar nuestros tesoros, lo más precioso, lo más preciado de nuestro corazón, y entregarlo todo a los pies del divino Jesús. Padre, que no salga nadie sin venir a los pies tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.